Bien, estamos de vuelta en edición nocturna. El tema de esta noche, como ya han podido ver en los que nos sintonizaron a tiempo, es la reforma fiscal y las dificultades que hemos tenido a lo largo de los últimos años para sentar a las partes y discutir con seriedad la necesidad de crear las normas y crear los pasos necesarios para llegar a ese gran anhelo nacional. Porque yo creo que el futuro económico y la estabilidad económica depende de alguna manera de eso, ¿no? No debemos tener miedo a una reforma. Así es. Y la reforma tiene que ser compensatoria. Si me va a quitar más dinero, el Estado tiene que darme más cosas por mi dinero. Ahora, ¿qué dificulta realmente Lo primero la reforma? Lo primero es la comodidad, la tranquilidad que tiene pues el Estado dominicano, el gobierno en este caso en particular, de que tiene una situación manejable. Una reforma eventualmente pudiera ser una especie de caja de Pandora. Como bien observaba la licenciada ahorita, habría que ver las afectaciones y no necesariamente el que tú grabes o amplíes una base va a redundar en el efecto positivo que se pudiera estar proyectado, pudiera ser negativo. Pero asimismo hay otro tema dentro de esa visión de integralidad a que hacía referencia Héctor y que refrendaba ella y ampliaba, y es el hecho de que en esa visión integral habría que observar que hay un presupuesto general del Estado que está orientado a unos porcentajes con un sinnúmero de leyes, más de 22 leyes, que especializan una cantidad, una partida del presupuesto general del Estado. Entonces, si ese es un instrumento de desarrollo, si tiene que ver directamente con el gasto, con el enfoque, con la recaudación, y tú le das de entrada el 45%, no se cumple porque es casi imposible. El 45% solamente a leyes que están especializadas, sin que presenten una debida planificación, evidentemente que es complejísimo, es difícil. Entonces hay ese tema sería objeto de la reforma fiscal, el tema del presupuesto como está amarrado. Debería por el tema revisar integral todas esas leyes y hacer los cambios necesarios o quitar la ley, porque hay algunas que hay que quitar. Bueno, yo diría que todas deben ser extirpadas. El tema de garantizar pero existen, pero muchas de ellas no se cumplen. Bueno, hay muchas que no se cumplen, pero no deja de ser una perturbación en el ámbito institucional. Cuando dos leyes se contradicen una y otra, la que prima es la última, ¿no? Evidentemente que es el planteamiento más ocurrido al final del incumplimiento de la observancia de la misma, porque no debe ser así. Yo estoy de acuerdo, no es con un 4, con un 6, para tal o cual situación, lo que tú requieras, pero que sea producto de una planificación, ¿verdad?, de una proyección de las necesidades, de la focalización en ese entorno. La educación, por ejemplo, aquí hay más escuelas ahora mismo que quienes pudieran estarla demandando. Hay en lugares que no se justifica tal vez que se haya construido una escuela porque no hay la cantidad suficiente de alumnos. Entonces, se requiere de una planificación para este componente. A veces con el tema de la planificación tenemos ciertas dificultades porque yo creo que de por sí el Estado debiera desde ahora estar haciendo los estudios de mercado respecto a ciertas medidas que pudieran tomar y si van a ser eficientes o no. En el caso del anticipo, yo creo que está bastante claro cuál fue el resultado cuando se impuso en aquel momento. Ya hoy en día el anticipo hasta es una arenga del gobierno que se va a quitar y gana popularidad con eso. Pasa incluso también que en otros países, cuando se van a imponer impuestos nuevos, le dan plazos de gracia a la gente para que la gente se empiece a preparar. Sí, la vacación de la ley. Claro, como por ejemplo... Una amnistía fiscal, son de los impuestos en la ciudad de Nueva York que se van a empezar a implementar en el 2020 y la gente empieza a manejar sus inversiones en planificaciones a futuro. Y esto es sumamente importante. También verificar cuáles son las tasas de quiebra. Yo creo que tampoco es un secreto en la República Dominicana el porcentaje de emprendimientos con éxito es muy bajo, precisamente por lo de la reforma laboral que no se termina de hacer, el pasivo laboral que termina quebrando empresas y también con los anticipos. El anticipo es diabólico, diría yo, no solamente inconstitucional. Increíble. Sí, bueno, pero eso es una herencia de un gobierno. Todos los partidos se han aprovechado de eso porque el anticipo fue creado durante una administración periodista. Están cómodos, manejan esquema, el escenario que hay, por eso la resistencia. Así es. Pero es muy difícil, yo creo, la eliminación. A mí me parece, para ser franco, que a mí me parece que es muy difícil a cualquier gobierno, este o cualquier otro, eliminar el anticipo si antes no hay una reforma que le permita al gobierno
sustituir esos ingresos por otros, ¿no? Así es. Pero En sobre- eso hay que ser... pero que hay sobre- estabilidad de los porque- ingresos. Pero sobre todo hay las yo creo que- proyecciones. porque yo creo que hay un asunto que yo creo que tenemos que preservar a toda costa, que es la paz laboral que hemos disfrutado en los últimos años. Don Miguel, pero Aquí no ha quebrado una empresa, aquí no ha quebrado una empresa en los últimos 40 años por una huelga. pero hay Y perturbaciones. yo creo que eso tiene un precio. Pero hay una serie de perturbaciones que perfectamente se pueden verificar con las mismas proyecciones, con las estadísticas. Podemos focalizar, podemos llevar a aquellos que sí calificarían eventualmente para lo que es un anticipo, porque tú sí tienes quien todos los años, de manera tradicional, 8, 6, 7 años, quien sí tiene esos beneficios. Pero, por ejemplo, una empresa de primer ingreso, de primer año, de segundo año, que No, y tú las le tengas empresas que pequeñas, cargar las con un empresas anticipo, pequeñas. eso es perturbador para cualquier economía. Entonces creo que son aspectos que deberían en lo sucesivo considerarse en una discusión. Yo creo que la licenciada Mora puede hablar con mucha propiedad sobre ese tema, ¿no? Porque sabe que ella ha presenciado la quiebra y los estremecimientos de muchas empresas pequeñas y medianas con relación a esos cargos. Bueno, yo estoy Eso pagando un sí. anticipo ahora mismo, que eso me tiene, no es fácil, no es fácil. El anticipo no es fácil. Y sobre todo no es fácil porque no somos tampoco muy duchos en la parte de la gestión financiera. Una empresa después de 3 o 4 años debería poder pagar su anticipo. Después de 3 o 4 años. Sí, pero sí. El primer año ya se lo están encajando. No, entonces, claramente. es un tema. No, lo que te digo, una empresa después de 2 o Quizá 3 dure años, entonces de un 3 o año, 4 2 años, años, la debería empresa, ¿verdad? poder pagar su anticipo si se organiza financieramente. Ahí está el tema, en que hasta la mediana empresa realmente somos empresarios de olfato. No tenemos ni siquiera muchas veces el costo, no del anticipo, el costo de llevar una contabilidad. A veces tú te gastas muchísimo dinero en una buena contabilidad Por la burocracia y tú que pagas te más porque planteaba el don contador Miguel. se le olvidó una cosa y la renta no te lo cree. Ahora, como usted bien dice, el tema del anticipo es que le da estabilidad a los ingresos. Entonces tú tienes que hacer, si tú quieres eliminar, y como usted bien dice, no, mira, grandes contribuyentes que paguen su anticipo, por ejemplo, y otro grupo de contribuyentes no. Una reforma fiscal tiene que mirar todas esas cosas. Ahora, ¿cuál es el país que queremos? Si de verdad nos interesan las pequeñas y medianas empresas, porque ahorita en nuestro plan no está que nos interesan la pequeña y mediana empresa o la pequeña empresa, y al parecer sí. Todo ese tipo de cosas. Aquí muchos organismos de presión, muchos grupos de presión están mirando, cuando tú dices a quién queremos parecer, están mirando a Bolivia, a Nicaragua y a Venezuela. Yo miro a Nueva Zelanda. Bueno, pero esos lentes suyos usted me va a recomendar a los yo miro a Nueva Zelanda. Si queremos llegar y queremos realmente, tenemos que tener una idea de hacia dónde queremos llegar, ¿no? Y eso es muy importante. Y a veces yo pienso que eso es lo que nos impide a veces avanzar, porque llega un momento en que no sabemos si tomamos a la izquierda, si tomamos a la derecha o seguimos de frente. Así es. Mire, hay algo que no quiero que pase. Cuando hablamos de eso del país que queremos, inclusive cuando hablamos de los temas de las exenciones, siempre en unas economías habrán sectores que son clave. O clave porque en el país internamente no hay toda la plata que se necesita para hacer ciertas inversiones y por ende tú tienes que atraer inversionistas extranjeros. Y regularmente en las leyes de inversión extranjera, de atracción de inversión, existen unos incentivos por tiempo limitado. Entonces, dentro de esa reforma fiscal, yo creo que la debe acompañar lo que se llama la ley de incentivo de inversión, pero que sean transversal, universal, con tiempos definidos y con mediciones de beneficio definidos. Ok, tú vas a venir, pero tú me tienes que crear todos los años tantos empleos, tanta seguridad social o tienes que pagarme una tasa X. Entonces, o sea, que sea yo condicionado. creo claramente, y en todos los países así. Señores, ahora, como los países están impuesto peleando... impuesto al gasto, que existe incluso en los Estados Unidos. Señor, pero en China, ¿sabes lo que está haciendo China? China, algunas empresas le dicen, mira, yo voy a poner 100, yo soy una empresa instalada, mira, voy a invertir 100, y China le dice, pon 75, que yo como gobierno voy a poner 25 con tal de que tú inviertes esos 100. O sea, el nivel de guerra internacional que hay por es una guerra internacional por el dinero. Y lo que te digo, la gente siempre ve fiscalmente, la política fiscal es una política para el desarrollo de un país. Y la visión y desarrollo, como usted bien lo dijo, está en esta ley 2030, la ND 2030, tiene que tener esa visión integral. Pero ahí yo creo que hay muchos impuestos que pueden desaparecer. Por ejemplo, el 1% a los activos. Yo no sé, desde el punto de vista de la economía, si eso es justo,
pero a mí me pero parece se que es una necesita carga. la visión y el equilibrio integral. Eso también supondría un proceso de reforma, que es un punto que creo que es importante considerar, el que a la hora de tú verificar de dónde es que se alimenta ese presupuesto general del Estado, cuál es el entorno impositivo que suma a la economía, tú vas a ver que muchos de estos renglones, aunque atraen o tienen inversión extranjera, ese dinero no se queda aquí. Si vamos a ver, por un lado tenemos el turismo, por el otro lado tenemos las remesas de los dominicanos, las telecomunicaciones y el tema de la zona franca. O sea, muchos de estos renglones pudieran en algún aspecto pues proyectarse con una especie de parásito en términos de los capitales, que ninguno se quedan aquí. De ahí es donde se cobija el presupuesto general del Estado. Entonces, evidentemente que en una planificación integral habría entonces que también examinar esos renglones que en gran medida, y el tema de la construcción y otros tantos más, que son de las variables que se consideran para todos estos temas. Habría que ver eso también de manera pues importante. Recuerda que el 1% de los activos, usted que lo decía, es un impuesto mínimo. O sea, si tuviste pérdida o ganaste muy poco, te pongo el 1 para asegurar que tú no vayas a evadir impuestos, o sea, para que no me pagues 0. Sin embargo, tiene una gran debilidad, que el sector servicios, que regularmente tiene menos activos que un sector industrial, una empresa de servicios, entonces ciertamente ese 1% es muy bajo, sin embargo, tiende a tener un espacio de evasión muchísimo más grande. ¿Por qué? Porque no compra materia prima y todo este tipo de cosas y va a consumidor final. Entonces, hasta eso se está repensando, cómo ese impuesto que es antievasión para poder controlar, porque la naturaleza humana no es fácil. O sea, si tú le dejas una esquinita a la naturaleza humana, pues se va a ir por esa esquinita. Yo creo que también hay que revisar ese 1% de los activos. Yo incluso cuando voy a un negocio y pido un comprobante fiscal y me dicen que no me lo pueden dar, exijo que no me lo cobren, precisamente porque yo entiendo que lo que se está haciendo es evadir. Igual cuando me dicen no te voy a tomar tarjeta de crédito, quizás en una reforma fiscal también debería ser necesario pues buscar mejores controles para contrarrestar la evasión, porque esta evasión es corrupción privada de la que nosotros hemos estado hablando durante mucho tiempo, que no solamente es el Estado responsable de los fondos que se pierden y que se quedan en el camino. Entonces, esos mecanismos, tal como hablaba también el doctor, respecto a la criminalización de las evasiones fiscales o de los delitos fiscales, pues es sumamente interesante. Sin embargo, tenemos que verificar cómo esto podría ser utilizado en contra de los empresarios. No, y yo creo que la sanción a la evasión fiscal en lo que tiene que ver con el ITEVI debería ser mucho mayor por una sencilla razón. Hay un doble robo. Usted le está robando al Estado, pero también le está robando al contribuyente. Bien, tenemos que hacer una última pausa. Regresamos después de ella con la parte final. Yo voy a dejar planteada una pregunta al final. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál debe ser el primer paso en la búsqueda de esa reforma? Regresamos después de ella. Siga con nosotros en Edición Nocturna.